Bienvenidos a Más allá de las noticias, un espacio donde la actualidad se analiza con criterio, profundidad y una mirada espiritual basada en la Biblia. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Radio El Camino. Hoy, como cada semana, vamos a repasar las noticias más relevantes, reflexionar juntos a la luz de la palabra de Dios y leer los mensajes de todos los que se están sumando desde distintos lugares. Este programa es presentado por el licenciado Daniel Cúcaro y Emanuel Vallejos, con el propósito de informar, pensar y fortalecer la fe en tiempos desafiantes. Te invitamos a quedarte con nosotros, participar, compartir la transmisión y ser parte de esta conversación que va más allá de las noticias. Prepárate, ya comenzamos. Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa, una nueva transmisión que hacemos en este espacio de radio, podríamos decir radio, video, podcast, como quieran llamarlo, titulado Más allá de las noticias, y hoy estamos ya compartiendo el episodio número 15 por la gracia de Dios. Realmente es por la gracia de Dios porque Dios sostiene todas las cosas, y hoy con un tema muy particular titulado El Shabbat Nacional de Estados Unidos, o también un título alternativo, ¿por qué no? El Shabbat de Donald Trump, porque, bueno, vamos a ver un poco de que esto viene de la mano de Donald Trump. Antes de comenzar y antes de meternos con el tema, saludamos a nuestra querida audiencia. Sepan que nos pueden escuchar en diferentes plataformas. Este programa está siendo puesto en diferentes plataformas como Spotify, SoundCloud, en YouTube Music. Así que donde quieran escuchar, ¿sí?, sin estar viendo la pantalla, quieran escuchar Más allá de las noticias, simplemente busquen Más allá de las noticias y van a encontrar ahí el podcast editado, mejorado un poquito el audio para poder repasar todos estos temas. Quiero saludar a Daniel Cúcaro, que nos acompaña desde Argentina. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches, oyentes. La buena noticia no es solamente que estamos en el programa 15, sino que hemos llegado o ha llegado el canal, la radio y todo esto al 1.000.000 de visualizaciones. ¿Es así? Es así, es así. Entre todos los videos y entre todos los canales, gracias a Dios está llegando a muchas personas, y lo estamos poniendo en diferentes plataformas para que llegue cada vez a más personas. Así que agradecidos a Dios por eso. Vamos a meternos directamente en el tema de hoy. Primeramente saludamos a todos los que nos acompañan, a todos los que nos dejan sus mensajes, sus comentarios. Les pedimos que también puedan compartir cada uno de estos programas, bueno, para que llegue a más personas. Así que el tema de hoy, el título del tema de hoy, que va a estar desarrollando ahora más adelante nuestro hermano Daniel Cúcaro, tiene que ver con el sábado, tiene que ver con el Shabbat. Y la palabra Shabbat, que ha sido utilizada para proclamar en los Estados Unidos un Shabbat nacional en honor a los 250 años de la independencia estadounidense. Y esto está basado, lo que vamos a comentar hoy, en una noticia de estos días. Siempre vamos a estar comentando noticias de la actualidad, pero con temas sumamente trascendentes que no importa en qué año lo escuches, va a ser vigente el tema, porque estos temas son recurrentes en el tiempo del fin. Y la noticia básicamente, que la tomamos del portal Mundo Cristiano, dice lo siguiente: Trump declara un Shabbat nacional en honor a los 250 años de independencia de los Estados Unidos. Ustedes saben, ahora se cumple, ¿no?, en el año 2026, los 250 años de aquel 1776,
en el cual se declaraba la independencia de los Estados Unidos, el nacimiento de una nación libre, y seguramente vamos a hablar bastante acerca de esto porque sin lugar a dudas Dios tenía un plan para el nuevo mundo, tenía un plan para los Estados Unidos. Dios tenía un pueblo en el viejo mundo que estaba escapando de las persecuciones, y a mí no me cabe la menor duda de que Dios preparó América para recibir a aquellos que estaban huyendo, que muchos de ellos eran cristianos, cristianos protestantes, huyendo de Roma, huyendo también de la iglesia anglicana, que era una iglesia estatal de Inglaterra, aunque eran protestantes, también eran perseguidores. Muchos de los que vinieron a los Estados Unidos eran puritanos, ¿sí? Eran cristianos bíblicos, y vinieron a América, a una tierra de libertad, ¿sí? Más allá de que al principio obviamente las colonias seguían siendo tributarias al Imperio Británico, llegó el momento en que los Estados Unidos se convirtió en la tierra de la libertad, se independizó de Inglaterra, y todos los expatriados, todos los exiliados, todos los perseguidos de todas partes del mundo, llámense cristianos, llámense judíos, llámense de la religión que sea y del lugar que sea, escapaban no solamente de la persecución, escapaban del hambre, escapaban de la guerra, escapaban, bueno, de lo que sea, y llegaban a América. Y yo recuerdo esto, antes de seguir con la noticia, Dani, recuerdo haber estado hace un tiempo en la ciudad de Nueva York, y una de las cosas que veíamos en los museos, en los lugares históricos, eran unos carteles enormes, esos carteles como si fueran, bueno, los antiguos carteles que se pegaban de papel, anunciando los viajes desde Europa a América, en los transatlánticos, en los enormes barcos que cruzaban el Atlántico para traer a gente, y habían dos destinos bien grandes ahí marcados, Nueva York y Buenos Aires. Bien grande, y me acuerdo, ¿no? Porque ese barco traía a la gente a Nueva York, que era un puerto muy concurrido, y el otro puerto muy concurrido al que llegaron italianos, al que llegaron judíos, al que llegaron rusos, al que llegaron españoles, al que llegaron de todas partes del mundo, era Buenos Aires, ¿sí? Y cuando uno recorre un poco Nueva York, es como que le da ese aire a Buenos Aires, tiene mucho de Buenos Aires, y viceversa, ¿no? Entonces, América era una tierra de libertad, América era una tierra preparada para albergar el último gran movimiento de reforma que Dios iba a levantar, que no era ni más ni menos que el gran movimiento adventista. Uno de los fundadores del movimiento adventista, que fue Jaime White, tiene uno de sus antepasados que vino en ese primer barco, ¿no?, que llegó a los Estados Unidos con los primeros peregrinos que vinieron a los Estados Unidos a fundar esas primeras colonias. Entonces, sin lugar a dudas, a mi modo de ver, Estados Unidos era esa tierra de libertad. Dios estaba preparando este lugar. Dios tenía, a través de la Constitución de los Estados Unidos, una garantía de libertad en la separación de la Iglesia y el Estado. Y sin lugar a dudas, la palabra Shabbat, aquí en este contexto, nos llama mucho la atención a cada uno de nosotros, que nos gusta la historia, que nos gusta lo que dice la palabra de Dios, que estudiamos las profecías, porque pareciera ser una especie de anuncio, una especie de paz antes de la tormenta, ¿no? Porque está reivindicando el verdadero Shabbat. Obviamente no hablándole al cristianismo. Vamos a ver ahora en el desarrollo de la noticia que no está haciendo este Shabbat apelando al cristianismo, sino apelando al judaísmo, que también fue parte de la historia norteamericana y que a Donald Trump le llega muy de cerca, ya que su hija, Ivanka, creo que se llama su hija, se convirtió al judaísmo. Entonces tiene familiares y tiene personas muy cercanas que forman parte del judaísmo. Ahora, fíjense, la noticia dice, según el medio de comunicación enlacejudío.com, que de paso, busquen esta noticia en los grandes medios de comunicación y no está en todas partes. Está en algunas páginas cristianas y en algunas páginas judías, bueno, en muchas páginas judías.
pero en CNN, bueno, en todos los demás medios grandes no está. Según el medio de comunicación Enlace Judío, la iniciativa establece un periodo nacional de descanso y reflexión que será observado desde la puesta del sol del 15 de mayo, es decir, este viernes, y va a durar hasta el anochecer del 16 de mayo, inspirado en la tradición judía del Shabbat. Fíjense que no dice inspirado en lo que la Biblia dice, sino en la tradición judía del Shabbat. Además, el objetivo es invitar a ciudadanos de todas las comunidades y creencias y participar en un tiempo de pausa. Bueno, algo importante, punto importante aquí, no está hablando de la palabra Shabbat en sentido genérico, como lo suelen usar los católicos, como lo suele usar el Papa y muchos cristianos que dicen Shabbat, pero en su mente está el día domingo. Aquí está haciendo una aclaración muy puntual. Esto también lo mencionaba Charlie Kirk. Cuando Charlie Kirk hablaba del sábado, de que él guardaba el sábado, él no decía yo guardo un sábado cualquiera o guardo el domingo como sábado. Él decía yo guardo desde la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Ese es mi Shabbat, decía él. Y evidentemente este es el Shabbat bíblico. No está conforme a la tradición judía meramente, sino que está conforme a las escrituras. Pero vamos a ver qué se hace, digamos, apelando al judaísmo. También va a haber días de oración que son domingos de oración, creo que es el domingo siguiente, va a haber un domingo de oración junto con todas las demás iglesias cristianas. Obviamente esto no tiene nada que ver con la ley dominical en sí, que se decrete este día de oración o de descanso no es obligatorio para nadie, es simplemente un llamado a la reflexión, como también han hecho días para esto, día para lo otro, conmemoración de diferentes eventos, y esto tiene este mismo carácter. Y dice la noticia, la iniciativa ha generado atención internacional al presentar el Shabbat no solo como una tradición religiosa judía, sino también como una invitación nacional a detenerse, reflexionar y valorar los principios espirituales y comunitarios que han marcado la historia de los Estados Unidos. Me llama mucho la atención esta frase final, un llamado a detenerse y a reflexionar, ¿no? Una invitación nacional a detenerse. Ustedes saben, ¿no?, que Donald Trump apoyaba a Charlie Kirk y por lo menos públicamente apoyaba a Charlie Kirk. Estuvo, creo que en su funeral, hizo mención acerca de él, lo llamó un patriota, etcétera, etcétera. Y el libro de Charlie Kirk justamente decía esto: detente en el nombre del Señor. Un llamado a detenerse y a descansar, ¿sí? Entonces, esta es la noticia que obviamente va a estar sometida y sujeta a 20.000 interpretaciones. En primera instancia, yo creo, y vamos a ver ahora qué es lo que nos dice Daniel, si coincidimos o no sobre algunos pensamientos, yo creo que es una cuestión político-religiosa. ¿Por qué político-religiosa? Porque obviamente la propia guerra que se está librando ahora mismo, la guerra con Irán, es una guerra político-religiosa. El apoyo de los Estados Unidos a Israel también conlleva connotaciones religiosas, más que políticas, más que estratégicas. Obviamente que hay estrategia, hay economía, hay política, pero hay religión también allí, hay convicciones religiosas. Los protestantes, en líneas generales, son sionistas, lo hemos hablado, y consideran el apoyo al Estado de Israel un mandamiento de parte de Dios prácticamente. Y obviamente Donald Trump necesita conciliación, necesita unidad nacional. Y no sería la primera vez en la historia en que el día de descanso o el día de reposo se utiliza como medio de conciliación nacional entre diferentes facciones religiosas. En este caso, estamos hablando de protestantes, católicos y judíos, ¿sí?, a través de un llamado a la oración y al descanso nacional. Esta es la noticia. Vamos a profundizar un poco más y yo le quiero dar la palabra a Daniel para que nos comente sus impresiones sobre esto.
y vamos a tratar de sacar una conclusión con respecto a lo que, bueno, a lo que se está hablando ahora, pero que evidentemente tiene para cada uno de nosotros, guardadores del sábado, que creemos en una futura ley dominical, una importancia profética. Daniel, te escuchamos, lo que nos quieras comentar. Bueno, muchas gracias. Quería agregar solamente esto. Todos los años, prácticamente todos los años, se declara un domingo como un domingo de oración y conciliación. Desde hace muchos años que se viene realizando esto, pero siempre es domingo. Esta es la primera vez que se adiciona un sábado. Y eso es lo que lo que nos llama la atención. ¿Por qué? ¿Qué está cambiando? ¿O qué nos quieren decir? Siempre tenemos que entender los movimientos políticos con una segunda intención. Aparentemente la intención es la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, un acercamiento del gobierno de Trump con el judaísmo, revalorizando su papel dentro de la sociedad estadounidense a través de las épocas, especialmente en los últimos años. Muy lindo. Pero la realidad es que desde hace varios años, casi podría decir desde la década del 90, cuando Juan Pablo II emitió la carta apostólica Dies Domini, el Día del Señor, sobre el Día del Señor, la Iglesia Católica ha venido insistiendo permanentemente en el valor del domingo como Día del Señor. Lo más cercano que tenemos es Francisco, con el tema del Laudate Si, ¿no? Y el cambio climático y la necesidad de reposo de la tierra. O sea, siempre parecería ser que hay la necesidad de plantear el domingo o un día de descanso en medio de alguna cuestión climática, política, alguna celebración, aniversario, siempre. Cuando la realidad es que la mayoría de las religiones no consideran el domingo como algo esencial de la religiosidad. Los evangélicos, por ejemplo, el domingo, bueno, vamos a la iglesia porque está establecido, pero en realidad, como no tenemos necesidad de obedecer la ley, podríamos ir el miércoles, el lunes, cuando nos venga en gana, porque la ley ya fue clavada en la cruz, así que no tenemos ninguna necesidad de guardar la ley. Así piensan, y van el domingo por una cuestión de tradición, que no es lo que pasa con los judíos. Van a la sinagoga no por una cuestión de tradición, como decía la información, sino porque es un mandato divino. El domingo no es un mandato divino, esa es la diferencia. El sábado sí es un mandato divino, por más que lo quieran anular, pero está en la Biblia. El domingo no está en la Biblia. Muchos quieren forzar que sí, algunos cristianos se reunieron al principio y tenemos que meterlo porque si no lo metemos de alguna forma quedamos descolocados y se ve la verdadera intención que este es un tema meramente conveniente de los cristianos para quedar bien con Roma ya en la época de Constantino. Entonces, a nivel político, digamos, se está utilizando la política para manejar la mente de las personas hacia lo que va a ser en el futuro. En el futuro, y no un futuro muy distante, en el futuro la gente va a ser llevada a un descanso obligatorio para que el mundo esté en concordia y en paz. Y
¿Cuándo es eso necesario? Cuando hay guerra. Si el mundo está en paz, no nos preocupamos mucho. Pero cuando el mundo está en guerra, cuando el mundo está a segundos de una bomba nuclear, yo estoy seguro que todos van a decir, bueno, no me importa la religión, no importa, vamos a rogar que no nos destruyan el planeta. Y la religión aprovecha estas cosas para introducir el tema del domingo. ¿Por qué la religión quisiera introducir el tema del domingo? Y este es el tema crucial, porque es una cuestión de autoridad. En el Antiguo Testamento, la cuestión de autoridad la plantea Dios en los 10 mandamientos. Dios da los 10 mandamientos porque Él tiene la autoridad de dar los 10 mandamientos. Porque Él nos creó y como somos sus criaturas tenemos que obedecer lo que nos dice. Y algunos dicen, no, pero eso es ilógico. ¿Cómo vamos a obedecer esos 10 mandamientos que son imposibles de obedecer? Y lo están haciendo a Dios pasar por tonto. ¿Por qué un Dios omnisapiente nos daría 10 mandamientos, 10, no 50.000, 10 mandamientos imposibles de cumplir? Y yo muchas veces le digo a la gente, ¿y cuál es el mandamiento imposible de cumplir? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas es imposible de cumplir? No me parece. ¿No tomar el nombre de Jehová en vano es imposible de cumplir? O sea, ¿necesitamos tomar el nombre de Jehová en vano? No, no es difícil. No matarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Eso es, y bueno, somos humanos. El tema central es que no queremos obedecer a Dios. Entonces buscamos todas las excusas para que desaparezcan los 10 mandamientos de alguna forma. Cuando la Biblia no dice que tienen que desaparecer los 10 mandamientos. Simplemente los religiosos leen los pasajes que les vienen bien a ellos. Y los voy a llevar ahora a una lectura bíblica. Romanos, capítulo 3. Pero lo voy a leer, Emanuel, si lo querés poner en la versión que sea, está bien. Yo lo voy a leer de una Biblia de paráfrasis porque me gusta cómo está presentado. Y esta no es una Biblia hecha por la Iglesia Adventista ni nada por el estilo. Es una Biblia de Living Bibles International, Unilit, Miami, Spanish House, la Biblia al día, paráfrasis. Esto es lo que dice. Romanos 3, versículo 27 al 31. Y lo voy a leer. Ustedes léanlo en la pantalla o léanlo en sus Biblias. Acá está dicho en manera de paráfrasis. Se entiende mucho mejor que el lenguaje de traducción que es más antiguo. Presten atención. ¿De qué podemos jactarnos entonces en lo que a la salvación se refiere? Absolutamente de nada, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el fundamento de nuestra salvación no está en nuestras buenas obras, sino en la obra de Cristo y en nuestra fe en Él. Tanto es así que nos salvamos por fe en Cristo y no en virtud del bien que hayamos hecho. ¿Solo los judíos salva Dios de esta forma? No. Los gentiles también pueden acercarse a Él de la misma manera. Dios nos trata a todos por igual, ya seamos judíos o gentiles, se nos aprueba si tenemos fe. Hasta acá los evangélicos, chochísimo. Esto es fantástico. Pero acá viene el versículo 31, que dice así. ¿Quiere decir esto que si nos salvamos por la fe, ya no tenemos que obedecer totalmente la ley de Dios? De ninguna manera. Es más, solo se puede obedecer la ley cuando se confía en Cristo. La versión dice, de ninguna manera, antes bien, confirmamos la ley. Al contrario, confirmamos la ley.
O sea, este último versículo 31 no sé cómo lo explican los evangélicos, pero Pablo dice, la ley permanece, aunque creamos en Cristo, creer en Cristo no anula la ley. Pero mucha gente quiere que la ley se anule para hacer su propia voluntad. Por eso el sábado es un problema. Y es un problema porque vivimos en una sociedad donde se trabaja los sábados. Ahora, a partir de este momento, yo les voy a empezar a plantear situaciones. Si nosotros viviéramos en una sociedad en la cual no se trabajara los sábados, por ley no se trabaja los sábados, no por una ley religiosa, por ley. La gente necesita descansar. No estoy hablando religiosamente, estoy hablando socialmente. La semana tiene 7 días. Acá y en la China, en todos lados tiene 7 días. Muy bien. No podemos hacer trabajar, hablamos como si fuera el gobierno o los empresarios. Se pusieron de acuerdo. No podemos hacerlos trabajar a la gente todo el tiempo porque se desgastan y se nos mueren. Entonces, les vamos a dar un día de descanso. ¿Qué día? Al empezar la semana le damos un día de descanso al empezar la semana. Lo lógico es que le demos el descanso al finalizar la semana. ¿Y cuándo finaliza la semana? El 7º día. Bueno, les damos el 7º día, que resulta que es sábado. Y entonces en todo el mundo se guarda el sábado. ¿Ustedes creen que los evangélicos tendrían algún problema con la ley? No, porque sería fácil guardar el sábado. Todos lo guardaríamos, no hay ningún problema. No hay universidad, no hay exámenes los sábados, no hay trabajo los sábados, nada, todo está fantásticamente diseñado para no trabajar el sábado. Pero esa no es la realidad es que muchísima gente trabaja los sábados. Y es difícil conseguir trabajos y muchas veces en los estudios hay que perder materias porque se dan los sábados y es toda una complicación. ¿Y por qué creen ustedes que es una complicación? ¿A quién se le ocurrió que sea una complicación esto? A Satanás, obviamente, y no es de ahora, desde hace más de 1500 años. Complicarle la vida a aquellos que quieran obedecer la ley de Dios. Porque cuando vemos la ley de Dios no es difícil de obedecer. Es más, hace muchos años yo escucho programas de mucha gente, de noticias y también religiosas, y estaba escuchando un programa religioso de un pastor evangélico que me gusta muchísimo, no lo voy a mencionar, creo que falleció ya, pero me gustaba muchísimo, sus sermones eran fabulosos. Es más, yo le copié algunos de sus sermones para predicar en mi iglesia, me gustaba muchísimo. Pero un día estaba escuchándolo, estaba manejando hacia Buenos Aires, tenía que viajar, puse la radio y estaban pasando una predicación de él. Y él explicó de una forma magistral cómo la muerte de Jesús anuló los 10 mandamientos. Y ya no estamos más bajo la ley, estamos bajo la gracia. Aunque Pablo no dice eso, lo acabamos de leer. La gracia no anula la gracia, la fe no anula la ley. Lo acabamos de leer, Romanos 3:31. Bueno, pero bueno, él decía esto, ¿no? Como todos los cristianos. Pero lo que me sorprendió a mí no fue esto, sino lo que viene a continuación. Después de la resurrección de Jesús, a través de los apóstoles, restauró 9 de los 10 mandamientos. O sea, sigue siendo válido tener a Dios en primer lugar, no tener otro Dios más que nuestro Dios. Sigue siendo válido no adorar imágenes. Sigue siendo válido no blasfemar el nombre de Dios. Sigue siendo válido honrar al padre y a la madre, no matar, no mentir, no cometer adulterio, no envidiar, no codiciar. Todo eso sigue siendo válido. O sea, Dios nos da 10 mandamientos que no se pueden cumplir,
Viene Jesús, muere en la cruz para librarnos de cumplir esos 10 mandamientos y después restaura 9. Y para completar los 10, entonces a los cristianos se les ocurrió nombrar el domingo como día de descanso en honor del Señor. Porque al Señor se le olvidó restaurar uno de los mandamientos. Restauramos 9, pero el sábado, que es el más fácil de todo, porque a quién no le gusta descansar. Ustedes imagínense, ¿quién no quiere descansar? Que todo el mundo está cansado hoy en día. Y si le dice, mire, deje de trabajar y váyase a descansar. Se lo digo yo que soy su jefe. Se lo ordeno, vaya a descansar, descanse, esté con su familia, salga al campo, duerma la siesta, descanse, libere su mente. Y la gente, no, necesito trabajar, por favor, permítame trabajar 365 días del año. No, nadie en su sano juicio hace eso. Y Dios no tenía ninguna necesidad de restaurar 9 mandamientos después de la muerte de su hijo. O sea, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Mandó a morir a su hijo por un mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El más fácil de todo, el que todos queremos hacer, descansar de nuestras obras. Ese solo mandamiento es el que costó la vida de Jesús, porque si restauró 9, entonces murió por el sábado. ¿Y cuál es la importancia del sábado? El sábado es crucial. La humanidad está como está porque no entiende, no lee y ni le importa el sábado. Y ahora si querés ponerlo, Emanuel, Éxodo capítulo 20, el sábado nos da la clave de por qué tenemos que guardar todos los mandamientos. El sábado dice que te acordarás del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado, el reposo de Jehová tu Dios. No hagas en él no obra alguna, bla, 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 tu siervo, bla, bla, bla. Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar, todas las cosas que hay, y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Y este es el fundamento del sábado. ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Porque estamos cansados? Sí. Pero el fundamento mayor es porque Dios es mi creador y Él lo santificó. Porque sigo el ejemplo de Jehová, que santificó, que hizo santo, que apartó este día, pero lo reconozco como mi creador. ¿O acaso los cristianos somos evolucionistas? Creemos que la casualidad hizo todo. Muchos cristianos, muchos evangélicos, incluso muchos católicos, creen que la evolución tiene algo de realidad y que las cosas se fueron haciendo de a poco a través de miles de millones de años. Incluso muchos cristianos creen que Dios experimentó en este planeta la creación. Tiró algunas semillas de vida y venía cada 1.000 millones de años o cada 100 millones de años y miraba. Y decía, a ver cómo va evolucionando esto. No, esto así no. Me parece que no, lo tenemos que cambiar, lo cambiamos un poquito, a ver. Y así hasta que llegó al hombre. Finalmente, después del mono, vino el hombre. ¿Y dónde queda la imagen de Dios? ¿Y dónde quedan los versículos de Génesis que dice que el hombre fue creado a imagen de Dios? Entonces, la teoría de la evolución destruye a Dios, destruye la imagen de Dios, destruye el sábado, y destruye al cristianismo. Porque lo transforma a Dios en un ser ignorante. Dios no sabe nada. No hizo el planeta en 6 días, necesitó miles de millones de años. Dios no es todopoderoso, no es omnisapiente, porque nos da 10 mandamientos que no se pueden cumplir para después tener que mandar a morir a su hijo para restaurar 9.
y dejar afuera el único que es más fácil de cumplir. Y entonces los cristianos dicen, bueno, pero es Dios, imagínense, Él es Dios, hace todas estas cosas incomprensibles y pretendemos nosotros que lo adoremos porque es el Dios. ¿Por qué lo vamos a adorar? Si es un ignorante. Nos metió en este lío con 10 mandamientos incumplibles, mató a su hijo y después restaura 9. ¿Qué ser humano medianamente, no digo un genio, uno normal como usted, como cualquier persona, haría eso? ¿Usted haría eso? ¿Usted le daría a la gente mandamientos incumplibles para matar a su hijo y después hacerle cumplir 9? No, no lo haríamos, pero le hacemos decir a Dios que eso es así. El otro argumento, se lo dio solo a los judíos. El resto de la humanidad, que se embromen, no importa. No importa, que maten, que violen, que hagan lo que se les dé la gana, no importa. No es así. La Biblia lo dice, y lo dice ahí también en el capítulo 3 de Romanos, no lo leímos porque el capítulo es largo, pero lo dice ahí. Lo que Dios le dio a la ley, se la dio a toda la humanidad, pero el resto de la humanidad no le importó nada. Entonces seleccionó, después de 2000 años desde la creación, seleccionó un grupo de personas, el pueblo de Israel, para que ellos mantuvieran la ley y la ley no desapareciera. Porque el resto de la humanidad no quería reconocer a Dios y no les importaba la ley. Más o menos algunas sociedades mantuvieron algunos de los lineamientos de la ley. Es más, les doy un dato por si no lo sabían. 300 años antes de Moisés, un gobernante sabio que quería el bien para su nación, instituyó una serie de leyes muy parecidas a la que después Dios le dio a Moisés, 300 años después. ¿Quién fue este gobernante? Un gobernante de Babilonia, Hammurabi. Y él, de Asiria, Babilonia, esa zona, él hizo unas leyes que se descubrieron, ¿hará cuánto? Menos de 100 años se descubrió que existían esas leyes dadas por Hammurabi. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios se preocupaba de que en otras naciones, en otros pueblos, hubiera personas que levantaran las mismas leyes que se le había dado a los patriarcas, a los profetas de la antigüedad. Hubo a lo largo de todo el planeta Tierra hombres que estuvieron a cargo de las naciones que buscaban la rectitud basados en las antiguas leyes de Dios. Lo que pasa es que la arqueología no ha descubierto toda esta información y la viene descubriendo de a poco y no siempre la presentan. El tema de Hammurabi, ya les digo, no es antiguo, no es que se sabía desde siempre, se descubrió hace unos 100 años más o menos, ya a principios del siglo XX. Entonces, tenemos un Dios que se preocupó por toda la humanidad, pero toda la humanidad lo despreció. Eligió un pueblo, le dio la ley, pero esa ley es aplicable a toda la humanidad. Simplemente con sentarse a leerla, uno se da cuenta que esa es una ley de amor y para mantener la paz y el orden en las comunidades. El mandamiento que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ustedes imagínense que se guardara a rajatabla la cantidad de problemas que se solucionarían en el mundo. Y los otros no les digo, no robar, no mentir. Ustedes se imaginan lo que sería nuestra sociedad si la gente no mintiera, no robara, no matara. El sábado es una marca que Dios puso en sus mandamientos para que lo veamos a Él como nuestro creador. Y no nos olvidemos que Él se hace responsable de nosotros por habernos creado.
Por eso su Hijo murió por nosotros, porque se hizo responsable, porque somos sus criaturas. Esa es la importancia del sábado, no es un mandamiento para descansar solamente, es un mandamiento para cesar nuestras tareas y enfocarnos en nuestro Creador. Y de esa forma nos reconstruimos y volvemos a iniciar la semana otra vez con felicidad y nuevas fuerzas. Las fuerzas las recibimos por el descanso del sábado. ¿Saben que no? La fuerza la recibimos por haber hecho la voluntad de Dios. Y Dios nos da fuerza para seguir adelante, porque hicimos su voluntad. Y Él se pone muy feliz de encontrarse con nosotros ese día de la semana que Él estableció, no que establecieron los hombres. Porque lo que Dios dijo, lo que Cristo dijo con respecto a Él, a su sacrificio y a su resurrección, es: haced esto en memoria de mí hasta que venga, sin poner un día especial. Lo podemos hacer en la Pascua, recordando el sacrificio de Cristo, en cualquier otro momento del mes, de la semana. Haced esto en memoria de mí hasta que venga, sin poner un día. Satanás instigó a los primeros cristianos a hacer pactos con el gobierno político, el gobierno civil de Roma, y bajar las banderas del cristianismo para mantener la paz. ¿Se dan cuenta? Dimos toda la vuelta y llegamos al mismo lugar. El domingo es para mantener la paz. Así comenzó hace 1700 años y así también terminará. La implementación obligatoria del domingo para mantener la paz en el mundo. El mismo engaño a donde los cristianos van a caer, o ya han caído. Pero se les dirá a todos: es por el bien de la humanidad. Como en muchas épocas se le dice a la gente: este sacrificio es por el bien de la humanidad. Sacrifíquese usted por el bien de la humanidad. Y si no se sacrifica, usted es mala persona. Y tiene que ir a la cárcel. Por el bien de la humanidad lo vamos a poner en la cárcel porque usted es un rebelde. Prepárese. Esto es lo que viene. Que Dios lo bendiga, le dé fuerza y claridad de mente para entender que tenemos un Dios omnisapiente, que sabe todo desde el principio hasta el fin, que no se equivoca y que si mandó a su Hijo a morir por nosotros es porque nos ama de una manera tan grande que no hay forma de explicarla. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios los bendiga. Amén, muchas gracias, Daniel. Estaba meditando muchas cosas mientras vos exponías el tema. Me vino a la mente un texto que solamente se los voy a regalar a cada uno de ustedes para que ustedes lo guarden en su corazón. Todas las religiones, casi todas las religiones, creen que va a haber un tiempo de gran tribulación. O sea, en el futuro, proféticamente, algunos creen que la iglesia va a ser quitada de esa gran tribulación. Lo hemos hablado acá, como el rapto secreto. Otros no, otros creemos que vamos a atravesar la gran tribulación, pero sin duda todos creemos que va a haber un tiempo de gran tribulación, y ese tiempo de gran tribulación es un tiempo de angustia al cual nunca hubo y nunca habrá. Es decir, no está en el pasado, aunque hubo tiempos de angustia en el pasado, la destrucción de Jerusalén, la Edad Media, bueno, hay muchos tiempos de angustia, pero va a haber un tiempo de angustia en el futuro, una gran tribulación. Cuando usted va al contexto de esa gran tribulación, que anótelo para que usted lo pueda leer después tranquilo, en Mateo 24, 21 dice: habrá entonces gran tribulación, cual nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá, y aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Esto evidentemente está en el futuro, todavía no se cumplió. Por causa de los escogidos, Dios va a acortar ese tiempo de tribulación, y en ese contexto de gran tribulación, Jesús dice en el versículo 20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno,
ni en sábado. Fíjense cómo Jesús, viendo proféticamente el tiempo de angustia, el tiempo de la tribulación, hace hincapié de que su pueblo sea cuidadoso de no profanar el sábado. Este mandamiento, hermanos, ¿por qué? Porque este mandamiento va a ser el centro del conflicto. Siempre, en todas las épocas, fue el conflicto entre el bien y el mal por la obediencia o la desobediencia. Poderes opresores que perseguían al pueblo de Dios tratando de obligarles a violar la ley de Dios. Y no va a ser diferente en este tiempo final. Así que meditemos en esos pasajes del sermón profético también de Mateo 24. Daniel, gracias por habernos acompañado. Te mandamos un abrazo. No sé si hay alguna cosita más que agregar o estamos ahí. No, o sea, puedo seguir, pero ya lo básico está. Tenía una historia que se me ocurrió, pero no. Está bien. Ya está, ya lo. Para otro capítulo, para otro episodio. Una parábola, pero yo creo que nuestros oyentes son lo suficientemente inteligentes como para no necesitar parábolas para darse cuenta de lo ilógico que es decir que Dios abolió los 10 mandamientos. Porque no hay un Dios inteligente que le dé a la humanidad mandamientos que no se pueden cumplir. O sea, eso es ilógico. Si Dios nos dio los mandamientos, se pueden cumplir. Jesús vino para mostrarnos que se podían cumplir. Y simplemente es que no queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos que Dios se meta en nuestra vida. Por eso no lo reconocemos como nuestro creador, pues si lo reconociéramos como nuestro creador, sabríamos que dependemos de Él y no de nosotros mismos, nosotros de nosotros mismos, sino que somos ovejas suyas, somos, ¿cómo es que dice? Pueblo suyo somos. Exacto. Somos de Él. El ser humano no quiere reconocerlo, pero el cristiano debe reconocer, no somos nuestros, somos de nuestro Creador y nos debemos a Él. Porque además lo que Él nos da no es gravoso, no es pesado, no es ilógico, es para nuestro bien. Solamente cuando lo experimentamos nos damos cuenta que lo mejor que pudo ocurrirnos en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Ser nuestra voluntad nos mete en líos, nos mete en problemas de los cuales después no podemos salir y sufrimos. Es como meterse en una deuda, ¿no? Y después esa deuda se agranda, los intereses, y no podemos salir. ¿Y cuál era la advertencia? La advertencia es, no te metas en deuda. Pero acá estamos, la deuda del pecado nos arrastra, nos aplasta, y Dios tuvo que mandar a su Hijo porque no había otra forma de poder limpiar esta deuda. Amén. Amén. Gracias, Señor. Si dijera gracias de ahora hasta la eternidad, no alcanzaría para decir gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Amén. Gracias Daniel. Esto es así, en el día en que los redimidos se encuentren con su Salvador, arrojarán sus coronas a los pies de Cristo en señal de gratitud, ¿no? Y de algo que, como dice Daniel, nunca se va a poder pagar. Le mandamos un abrazo a todos los hermanos que nos han dejado ahí todos sus comentarios y sus saludos. Compartan, por favor, estos programas. Entren, si no saben usar las aplicaciones de Spotify y lo que fuera, y bueno, SoundCloud y YouTube Music y todo eso, entren ahí en manuelvallejos.com. Estoy organizando todos los podcasts, el podcast mío y el que tenemos aquí con Daniel de Más Allá de las Noticias. Están todos ordenaditos allí para que los puedan escuchar directamente en su teléfono. Les mando un abrazo. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, por sus mensajes y por compartir este tiempo de reflexión y análisis a la luz de la palabra de Dios. Los esperamos en la próxima transmisión, todos los miércoles a la misma hora, aquí en el canal de YouTube de Radio El Camino. Hasta entonces, que Dios les bendiga.